conociendo el reino de Dios. Cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente. El reino verás, el reino verás. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en Conociendo el Reino de Dios. En el episodio anterior hablamos sobre la luz y la sal, sobre cómo el Padre nos llamó a ser manifestación del reino en la tierra. Aprendimos que la luz no se guarda, sino que ilumina, y que la sal conserva, preserva y da sabor donde el mundo se ha vuelto insípido. También dijimos que el reino no termina en conocer tu identidad, sino que comienza con la manifestación de ella. Y mientras hablábamos de la luz y de la sal, el Espíritu Santo no paró de hablar a mi espíritu y me decía: la generación del desierto. Y repetía: la generación del desierto. Y comenzó a traer a mi memoria palabras que me dio cuando me llamó de regreso al reino. El Padre está levantando un pueblo nuevo, una generación que ha pasado por el desierto, pero que no teme a lo nuevo y que está siendo preparada para entrar en la tierra prometida, el reino de Dios. Así que acompáñame en este capítulo que he titulado La generación del desierto. Vamos a empezar este episodio y ahora que hemos entendido que el reino no está lejos, que el reino está dentro de nosotros, va a ser mucho más fácil comprender lo que el Padre ha puesto en mi corazón. Y para ello quiero que me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 11 y 14. Y vamos a leer la palabra del Señor que dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá para que lo oigamos y lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Cuando analizamos esta palabra en Deuteronomio 30, vemos que el Padre ya estaba hablándonos del reino, aunque muchos aún no lo comprendían como tal. Él decía: la palabra no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por mí? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién la traerá? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esto nos revela un principio profundo. El reino de Dios no está en un lugar lejano, ni reservado para un futuro distante. El reino está cerca, presente, dentro de nosotros, como una semilla viva en nuestro corazón. Desde antes, el Padre ya estaba anunciando que su reino sería una realidad interior, no una estructura visible, sino una vida espiritual que se manifiesta desde dentro hacia afuera. Por eso Yeshua, cuando los fariseos le preguntaron ¿cuándo llegará el reino de Dios?, Él le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Otras traducciones dice con observancia. Ni dirán: helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Esto lo puedes leer en Lucas 17:21. Así entendemos que la palabra
y el reino son una misma esencia. La palabra viva del Padre que mora en nosotros, el Cristo vivo, se convierte en el reino manifestado a través de nosotros. Y cuando terminé de grabar el episodio anterior, le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué significa? ¿Por qué me estás hablando de la generación del desierto? Entonces el Espíritu Santo me recordó las palabras que me dijo cuando me llamó de nuevo al reino. El reino ya está aquí, delante de ti y dentro de ti. Por eso en este episodio quiero compartir lo que el Padre me habló cuando me llamó a volver a su pacto, cuando me mostró el ejemplo de Josué y me reveló lo que significa ser parte de la generación del desierto. Es un mensaje para este tiempo, para los que sienten que han estado en espera, en proceso, en transición, porque el Padre está diciendo, prepárate porque estás por entrar en la tierra prometida. Quiero contarte lo que me sucedió hace casi 2 años cuando el Padre me llamó a regresar al reino, cuando me llamó nuevamente a casa. Esto fue para la Pascua, para el Pesach de 2024. Algunos de ustedes recordarán el eclipse que pasó por los Estados Unidos de América. Justo antes de ese Pesach, ese eclipse formaba una letra X o una cruz, una señal de pacto. Y muchas personas hablaban de muchísimas cosas se hablaron en ese tiempo a causa de ese eclipse. Pero el Padre en ese tiempo empezó a hablar a mi corazón. Ese tiempo fue un tiempo donde yo, puedo decirlo ahora que lo entiendo, había salido de Cristo y me encontraba volviendo a la ley de Moisés. Y aunque amaba la palabra, me había llenado de mucha letra y había olvidado al Espíritu Santo. El Padre me decía una y otra vez, antes de que sucediera ese eclipse y que todas las personas hablaban y hablaban, yo escuchaba la voz del Espíritu Santo que me decía, vuelve a mi pacto, vuelve a mi pacto, vuelve a la cruz. Lo que voy a hablar en este día no lo puedo callar. Quizás sea fuerte para algunos, como también lo fue para mí cuando el Espíritu Santo me confrontó con esta realidad. Pero tengo que hablar de algo muy serio que el Espíritu Santo me mostró en ese momento. Y el Padre me habló de la generación del desierto, los que cayeron en el camino, y también la generación que entró a la tierra prometida. No lo comparto como juicio, ni como crítica, sino como un Padre y un Espíritu que a través de su misericordia y de su amor, nos quiere traer o nos está trayendo de nuevo a casa. Antes de leer el versículo con el cual el Padre me habló, quiero hacer un resumen porque sé que algunas personas que escuchan estos audios apenas están comenzando a estudiar las Escrituras. Así que quiero hacerte un resumen del capítulo 13 del libro de Números. Y en este capítulo Moisés envía a 12 hombres, uno por cada tribu del pueblo de Israel, para explorar la tierra que el Padre había prometido a su pueblo, la tierra de Canaán. Durante 40 días ellos recorrieron aquella tierra, vieron sus ciudades, sus frutos y también sus habitantes. Cuando regresaron al campamento,
traían consigo un enorme racimo de uvas, tan grande que 2 hombres tuvieron que cargarlo entre un palo y comenzaron a dar su informe. Dijeron: verdaderamente la tierra que fuimos a reconocer fluye leche y miel, y este es su fruto. Pero el pueblo que habita en ella es fuerte, las ciudades son grandes y fortificadas, y allí vimos gigantes, los hijos de Anad. 10 de ellos, 10 de los 12, desanimaron al pueblo, diciendo: no podremos subir contra ellos porque son más fuertes que nosotros. Esa tierra devora a sus moradores y nosotros éramos a nuestros ojos como langostas. Pero en medio de ese temor se levantó una voz diferente. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo con fe: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y más adelante Josué y Caleb fueron los únicos 2 que hablaron conforme al corazón del Padre, diciendo: la tierra que recorrimos es buena, y si Yud-Heh-Vav-Heh se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esa tierra y nos la entregará. No teman al pueblo, porque su amparo se ha apartado de ellos y Yahweh está con nosotros. Así fue como 12 hombres vinieron y vieron y visitaron la misma tierra, pero no todos vieron lo mismo. 10 miraron con los ojos del miedo, del temor, mientras 2 vieron con los ojos del Espíritu. Esto fue lo que sucedió en ese capítulo. Y a causa de este reporte, de este mal reporte, el pueblo sintió temor y se quejó y se quejaba delante de Moisés. Y empezaron a murmurar delante del Padre Celestial. Este es un pequeño resumen para que entiendas lo que vamos a hablar en este episodio. Ahora sí quiero invitarte a que vamos a Números, capítulo 14, verso 26. Y con esta palabra fue la palabra con la cual el Espíritu Santo habló a mi corazón y confrontó mi vida. Y por eso hoy, después de 2 años, he sentido que es el momento cuando el Padre, mientras grababa el episodio anterior, me decía: la generación del desierto. Así que oro y le pido al Espíritu Santo que así como confrontó mi vida y me hizo comprender el reino, asimismo el Espíritu Santo abra tu corazón y te muestre lo que Él me mostró a mí con este capítulo, en el nombre de Yeshua. Números 14, 26 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta multitud que murmura contra mí? Según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos los que fueron contados de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros no entraréis en la tierra, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Cuando terminé de leer este versículo, te estoy hablando de hace casi 2 años, el Espíritu habló a mi corazón y me dijo: se ha levantado en todo el mundo un temor a causa de un eclipse que pasa por los Estados Unidos. Muchos se han levantado trayendo temor al pueblo
mi pueblo murmura y se ha olvidado de todo lo que hice en Egipto. Cuando el Padre habló eso en mi corazón, yo inmediatamente me di cuenta que yo era una de esas que estaba escuchando todas esas cosas. Entonces el Padre me dijo: ya les he dado la tierra prometida, pero mi pueblo murmura como la generación del desierto. El Espíritu Santo en ese mismo momento me hacía ver que así como en aquel tiempo, hoy también su pueblo se enfoca en la oscuridad, en lo que el enemigo hace, en el miedo, en las amenazas, en los gigantes de este tiempo. Y pocos están mirando lo que el Padre está haciendo. El Señor me decía: yo ya les he entregado el reino, pero como los 10 espías murmuráis, dando más fuerza a las tinieblas, en lugar de volver vuestros ojos hacia mí. Mi amado hermano, mi amada hermana que me estás escuchando, en ese momento el Espíritu Santo me confrontaba con mi propia realidad y con aquella historia que tantas veces leí y que estaba repitiendo. En ese momento me di cuenta que yo misma estaba siendo confrontada, porque yo estaba más pendiente de todas esas cosas, de lo que las tinieblas estaban haciendo para destruirnos, llena de miedo, de temor, poniendo temor en mis hijos, tantas cosas. Y solo pensaba y me atemorizaba por lo que se decían en las noticias, en todas esas cosas, en lugar de trabajar por el avance del reino, al igual que la generación del desierto. En el relato, ellos dijeron que sus hijos serían presa, y el Padre me mostraba: mira lo que ocurre hoy con los niños. Parece que el sistema, la cultura, las escuelas están devorando a vuestros hijos hoy. Pero el Señor me dijo: esos hijos de los cuales habéis dicho que serían devorados, esos que muchos aún no quieren tener, diciendo: ¿para qué traer hijos al mundo? Esos serán los que entrarán y tomarán el reino. Luego el Padre me habló y me dijo: la levadura ha invadido mi templo. Y me llevó a Josué 5. Cuando yo fui a leer Josué 5, es cuando el Señor le dice a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y yo no entendía por qué el Padre me hablaba esto. Y entonces le pregunté: Espíritu Santo, ¿por qué dices por segunda vez? Y el Espíritu Santo me respondió: porque ahora estoy hablando de la circuncisión del corazón. Toda esa generación que nació en el desierto no había sido circuncidada. Y el Padre me mostraba que esa segunda circuncisión simbolizaba el trabajo del Espíritu cortando la levadura, quitando la carne, el prepucio de nuestro corazón, preparando un pueblo purificado. Y allí en Gilgal, dice la Escritura: hoy he quitado de vosotros la afrenta de Egipto, del mundo. Gilgal significa hacer rodar, remover. Es el lugar donde el Padre quita la vergüenza del pasado, donde nos libera de lo viejo, donde la carne es cortada y el pacto es restaurado. Al día siguiente tuve una visión y veía a Josué y junto a él el príncipe de los ejércitos de Yahweh. Y el Padre, cuando le pregunté: Padre, ¿por qué me estás mostrando esto?
el Padre me decía, Yeshua, en este momento, te digo lo que yo recibí, no digo que sea, yo te digo lo que yo recibí. Está vistiendo la armadura como el príncipe de los ejércitos para entrar con su pueblo a la tierra prometida. Yo te estoy hablando lo que el Padre me habló. No sé nada más, solo tengo que decirlo porque no lo puedo callar. Él me decía, Josué en lo natural llevó el pueblo a la tierra física, pero Yeshua está llevando hoy a su pueblo a un reino espiritual, al reino de los cielos. Josué era un prototipo de Yeshua, una sombra profética de lo que Cristo está haciendo hoy, circuncidando los corazones de la generación del desierto, preparando los jóvenes que entrarán en la herencia. El Padre también me habló de Jericó y me dijo, yo mismo voy a derribar las murallas de Jericó que le impiden a mi pueblo la entrada al reino. Y cuando me dijo eso, me llevaba a ver cuando el pueblo dio vueltas ahí en Jericó. Y fue él mismo el que derribó las murallas. No fue el pueblo, fue él mismo. Y él me decía, yo mismo voy a derribar las murallas. Y entendí que esas murallas son estructuras mentales, formas de pensar, religiosidad, fundamentos que el mundo y la tradición han levantado en nuestra mente. Y al entender lo que significa arrepentimiento, estén cambiando su manera de pensar. Entendí todo esto y entendí por qué es el Espíritu Santo quien derriba todas esas murallas, todas estructuras que no nos permiten que entremos en la plenitud del reino. Pero la buena noticia es que el Padre está derribando esas fortalezas, las murallas de la lógica, del miedo, de la incredulidad. Las está haciendo caer, no por fuerza humana, sino por la voz de su Espíritu. Y el Padre me decía, Josué, hijo de Nun. Y cuando miré lo que significa Nun, Nun significa vida, descendencia, perpetuidad. Y el símbolo antiguo en el hebreo pictográfico era un pez, y que representa vida en el agua, vida en el espíritu. Josué, hijo de Nun, es el que nace del espíritu. Y esto representa a Yeshua, porque él, Josué, era una sombra de Yeshua. Así que todo este proceso nos muestra algo claro. Gilgal es el lugar donde el Padre quita la vergüenza y circuncida el corazón. Jericó es el lugar donde Él mismo derriba las murallas de la mente. Y Josué es un prototipo que representaba a Yeshua, guiando al pueblo hacia el reino prometido. Y esta es la conclusión que el Espíritu me mostraba después de todo esto. El Padre está levantando a una generación, la generación del desierto, una generación que ha sido procesada, los Josués y los Calebs llenos de fe, y una nueva generación como los que entraron a la tierra prometida, jóvenes llenos de fuerza y que no tendrán miedo de nada, no tendrán miedo a esta nueva era que se ha levantado, a la era de la tecnología, a la era de la información, a todo esto que muchos de nosotros que ya somos mayores, quizás sentimos miedo por todas las estructuras que el mismo sistema ha puesto en nuestras mentes.
ellos están siendo afilados, están siendo preparados, aún en el mundo. Y el mismo Espíritu Santo es que mientras nosotros, los Josué y los Caleb, oramos y clamamos, está circuncidando sus corazones y los está preparando para avanzar hacia el reino. Y nosotros, aquellos que ya somos grandes, quizás en edad, pero que en el espíritu somos jóvenes, estamos aquí para apoyarlos, para entrar a tomar la tierra prometida. Esta generación es una generación que el mismo Espíritu Santo, Yeshua, está circuncidando sus corazones y está transformando sus vidas. Esta generación está siendo preparada en este tiempo para entrar en la tierra prometida espiritual, el reino de Dios. Esta generación no se dejará llevar por el temor, ni por el reporte de los 10, sino por la voz del Espíritu. Y caminará con fe en santidad. Una generación que vive guiada por el Espíritu de Yeshua, nuestro Rey. Yo no sé en dónde estás tú en este momento, pero solamente quiero decirte que te conviertas en Josué y en Caleb. Y si eres joven, que hagas parte y permitas que el Espíritu Santo circuncide tu corazón para ser la generación del desierto. Y quiero orar en este momento, simplemente, y pedirle al Padre que hable a tu corazón. Padre amado, gracias. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias porque estás levantando una generación que te cree, que no murmura, que no teme, sino que avanza contigo. Circuncida nuestro corazón con tu espíritu. Derriba toda muralla que impide ver tu reino. Haznos parte de esta generación que entra, de los que poseen la herencia de Cristo, la herencia que Cristo ya conquistó para nosotros. En el nombre de Yeshua. Amén. Si este episodio te ha bendecido, compártelo y da like. Y te invito a nuestro próximo episodio, donde continuaremos conociendo el corazón del Padre y conociendo el reino de Dios. Hasta pronto.